Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas nuevamente de poder estar acá a través de esta red social y plataforma digital. Te damos gracias, Padre, por la vida que nos permites, así como el privilegio que hoy nos concedes a través de esta transmisión. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que este tiempo, que hoy lo ponemos a tu disposición para poder recibir de ti ese consejo que tú tienes a través de tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control de este lugar, allí, donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Hoy te pedimos, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que escribas y que grabes esta palabra que hoy vamos a recibir de ti, Maestro de Nazaret, en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Espíritu Santo, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que la revelación de la palabra hoy nos permita seguir adelante, que se haga viva en nosotros esta palabra y que la pongamos por obra para dar fruto al 100%. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, guiándome para que esta palabra sea de bendición para todos y que todo estorbo, Señor Jesús, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad, toda distracción que el enemigo pretenda levantar en contra de este lugar, de los aires y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, todo intento del enemigo negativo que pretenda venir a bloquear este momento, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea destruido y echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estar nuevamente reunidos acá hoy para, a través de esta red social, esta enseñanza bíblica que hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón para que compartamos, en el cual quiero que por favor me acompañes rápidamente, aprovechando el tiempo, en el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo número 13, versículos 14 al 25, para lo cual te pido que me acompañes, porque hoy el tema que el Señor nos trae es: la desobediencia trae consecuencias, mas la obediencia trae bendición. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así, en el segundo libro de los Reyes de Israel, capítulo número 13, versículos 14 al 25. Profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos.
y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo mencionábamos, la desobediencia trae consecuencias. La obediencia trae bendición. Hoy vamos a desarrollar rápidamente este tema porque es algo extenso, pero es muy necesario, porque a través del estudio de la palabra del Señor vamos cada día conociendo, vamos aprendiendo, creciendo y madurando en la fe, complementado con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Entonces, hoy, en estos versículos que acabamos de leer, hay algo muy importante. Recordemos, como lo dice acá en el versículo número 14, que debido a la división del pueblo de Israel, cuando todos conocemos a través del relato bíblico, cuando se da la división de las 12 tribus de Israel, 10 tribus tomaron su camino y se apartaron de Judá y de Benjamín. Y las 10 tribus del norte eligieron a Jeroboam I como rey. Y este estableció la capital de las 10 tribus del norte, que también se le conocía como el reino de Israel. La capital fue Samaria. Mientras que Judá con Benjamín se quedaron siempre en esa región, pero cuya capital era Jerusalén. Se da la división, ya todo lo hemos leído y estudiado sin duda alguna, cómo fueron las consecuencias posteriormente de esa división, y nosotros nos damos cuenta que lamentablemente, en cuanto a los que gobernaron las 10 tribus del norte, lamentablemente todos, solamente uno de los reyes se podía decir que fue bueno y que pasó raspado el examen, por decirlo así, como en el caso del rey Jehú. Él ya previamente había sido escogido por Dios para llevar a cabo una misión, como todos conocemos, acabar con el linaje tanto del rey Acab como también de Jezabel. Ya sabemos la historia a través del relato bíblico. Entonces, en el caso del rey Joás no era la excepción, hijo del rey Joacás. Y este rey, lamentablemente, Joás, fue malo, ya que recordemos que él era hijo del anterior rey que había estado, que se llamaba Joacás. En el caso de Joás, él gobernó del año 795 al 783 a.C. aproximadamente. Entonces, dice la palabra del Señor que estaba el profeta Eliseo, estaba enfermo, y que el rey Joás descendió, dice, y lo fue a visitar llorando. Y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Sin duda alguna, el rey sabía de lo que el profeta Eliseo, su labor como profeta, y que era un varón de Dios. Sabemos que definitivamente
Eliseo era muy apreciado, muy amado, muy querido en lo que era en el pueblo de Israel. Entonces, sin duda alguna, el rey, en una forma, eso sí hay que reconocerlo, que a pesar que el rey Joás hizo lo malo ante los ojos de Dios, así lo dice la Biblia, o sea, fue un rey malo, y sin duda alguna también supo también respetar al profeta Eliseo y darle su lugar. Y dice que lo va a ver llorando, Padre mío, cuando dice carro de Israel y su gente de a caballo. Sin duda alguna, a oídos del rey Joacás, el rey Joás, hijo del rey Joacás, que había gobernado anteriormente de Joás, ha de haber escuchado y sabido del acontecimiento cuando el profeta Elías fue alzado al cielo y que el profeta Eliseo se encontraba. Entonces, por eso, cuando le dice Padre mío, y le dice carro de Israel y su gente de a caballo, estaba reconociendo el respeto que le debía al profeta Eliseo. Entonces dice en el versículo número 15, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Versículo 16, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Aquí nos damos cuenta que, como todos sabemos, en aquel tiempo, las armas que se utilizaban para la guerra no eran tan modernas como lógicamente hoy lo tenemos. En aquel tiempo, debido a que principalmente los filisteos constantemente oprimían al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba muchas veces escaso de armas. Pero si había algo en el pueblo de Israel que se especializó bastante, sus soldados, eran que habían muchos arqueros, y las saetas, o sea, lo que nosotros también conocemos como flechas, eran muy usadas en aquel tiempo. A través de la historia también nosotros nos damos cuenta que los imperios que existieron, llámese los asirios, los acadios, los caldeos, los romanos, los griegos, los persas, ellos también utilizaron el arco y utilizaron flechas, las cuales todos conocemos el sistema y cómo era que se empleaban. Los ejércitos de ese tiempo empleaban mucho tanto el arco como lógicamente las flechas, complementados pues con las hachas, con las lanzas, ¿verdad? Estaban los que empleaban la caballería y así. Entonces dice acá que el profeta le dice al rey, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. O sea que ahí en ese momento el rey, pues si bien es cierto, obedeció, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que la falta de fe en el rey también le pasó factura, no solamente a él, sino que al pueblo de Israel, y que marcó la historia del pueblo de Israel, y las consecuencias hoy se están viviendo, y lo vamos a explicar más adelante. Y dice que en el versículo 16, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Aquí nos damos cuenta que cuando el profeta le indica al rey que ponga el arco ya con las saetas listas, o con la saeta sin duda alguna, le pone la mano. Aquí nos damos cuenta la fuerza. Recordemos que la presencia de Dios estaba en el profeta Eliseo, y por lo tanto al ponerle el profeta las manos sobre sus manos para darle fuerza, para que el rey con el arco tuviera esa firmeza, aquí nos damos cuenta que el Señor muchas veces, su mano poderosa y fuerte nos ayuda, nos sostiene. Y por lo tanto, cuando el profeta pone sus manos sobre las manos, y ya para darle más fuerza, y cuando salga la saeta,
fuera con toda la fuerza. Recordemos que el arco, todos los que conocen de cacería se dan cuenta que un arco, por muy débil que esté, tiene que estar tenso, tiene que tener tanto en su armadura como en el mango, tiene que tener una tensura tremenda para que cuando con la fuerza del brazo, la fuerza física del hombre o de la mujer que lo utilice, tiene que llegar eso. Y también lo que es la puntería, o lo que conocemos dar en el blanco. Entonces dice acá que después de esto, en el versículo 17, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando, él dijo: Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Cuando él le dice que abra la ventana y que da al oriente, aquí nos damos cuenta que el profeta, cuando le dice que mire al oriente, esto es una señal también que al poner su mirada en el oriente, que era la dirección en donde específicamente se encontraba Siria, allí ya estaba indicándole al rey Joás que él tenía, o sea, el rey Joás tenía la responsabilidad de la guerra ante los sirios. Recordemos, como lo reiteramos, que todas esas naciones que estaban alrededor de Israel siempre a través del tiempo han sido enemigos acérrimos del pueblo de Israel, porque el enemigo, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo, siempre ha querido la destrucción del pueblo de Israel y también destruir lo que son las obras de Dios, pero no va a poder. Entonces, cuando él le dice que abre la ventana que da al oriente, y cuando él la abrió, o sea, el rey obedece, dijo Eliseo: tira. Nosotros recordemos que lógicamente que en ese tiempo se empleaba el arco. Entonces el rey Joás, cuando él está ya listo, ya está dispuesto para lanzar la saeta, dice la palabra del Señor que el profeta le dice: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Aquí le estaba dando una palabra de parte de Dios al rey. O sea, el rey, cuando iba a ir a la batalla, él iba a hacer saeta, o sea, flecha, o sea, de salvación para su pueblo. Eso fue la indicación del profeta Eliseo, de parte de Dios para el rey. Entonces dice acá: saeta de salvación de Jehová. O sea, Dios, a pesar que este rey era malo, lo iba a usar para que él fuera un medio de salvación y de bendición para su pueblo, si hubiera obedecido a lo que el profeta en el siguiente versículo le mandó, porque dice: porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Afec era un lugar en donde ahí iba a ser la batalla. Entonces, quiero que me pongas mucha atención a esto. Entonces dice: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Aquí quiero explicarles algo. Cuando el rey dice acá, nuevamente lo vamos a leer, dice, cuando le dice: y le volvió a decir: toma las saetas, o sea, las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Cuando dice golpear la tierra, no es así que el rey haya agarrado las saetas y las haya golpeado en el suelo, no, sino que recordemos que en ese tiempo
como lo dice el anterior versículo, que cuando el profeta le indica que abra la ventana y que lance la saeta. Entonces, cuando él le da la indicación que estamos leyendo ahorita, en este momento, el rey solamente lanzó 3 saetas. O sea, cuando él se pone en la ventana, era lógico que al lanzar las saetas, o sea, las flechas, estas iban en el aire. Y lógicamente, cuando van en el aire, dependiendo de lo ajustado que esté el arco, el avance y más la fuerza que tenga el quien lanza la flecha, entonces estas van en el aire y al final van bajando lógicamente y van a golpear la tierra. El rey solamente 3 saetas lanzó y se detuvo, ya no lanzó más. Ahí está desobedeciendo. Ahí él desobedeció a la orden que Dios a través del profeta Eliseo le estaba dando. O sea, él de hecho no quiso ser saeta de salvación, como lo leímos, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Miren qué tremendo. El rey Joás no tuvo fe, fue tibio. Sin duda alguna dijo: ¿para qué voy a seguir tirando las saetas? O sea, en pocas palabras, el rey Joás no creyó, porque si hubiera creído, hubiera obedecido, hubiera lanzado, como lo dice el siguiente versículo, cuando el profeta le recrimina enojado. Y entonces, acá dice, el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Miren qué tremenda consecuencia de la desobediencia del rey Joás. Aquí le dice que si el rey Joás hubiera seguido, en primer lugar le hubiera creído a Dios y hubiera seguido lanzando más saetas, no importando si hubieran sido 5, 6, 7, 8, no importa, hubiera consumido totalmente al pueblo de Siria, y hoy ya no existiera el pueblo de Siria. Miren las consecuencias por no haber obedecido el rey. Mira lo que aconteció, porque dice aquí: le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Como solo 3 saetas lanzó, y estas en el aire, lógicamente cuando caen al suelo solamente 3 saetas 3 veces llegaron ahí. Y miren, el rey Joás no creyó, y también porque la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque recordemos, ya lo leímos anteriormente. Esto es muy hermoso también, cuando el profeta le dice que vaya a la ventana y que la abra, y que ahí, en dirección del oriente, donde se encontraba Siria. O sea, ahí la visión que Dios le estaba dando al rey, él tenía que haberla discernido, pero más sin embargo no tuvo. ¿Por qué? Porque el rey Joás era malo. Él hizo lo malo, quizás no a la comparación de sus antecesores, pero dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque siguió la idolatría. Entonces, aquí hay algo muy importante. La desobediencia trae consecuencias. ¿Y qué consecuencias trajo? Que solamente 3 veces pudo derrotar el rey Joás, rey de Israel, a los sirios. Porque si él hubiera lanzado más saetas y éstas hubieran golpeado la tierra, como le dijo
el profeta 5, 6 veces, 7 veces los hubiera consumido. Y hoy el pueblo de Israel no estuviera luchando en contra de Siria, porque Siria no existiría. Miren cómo son las consecuencias de desobediencia. Y dice en el versículo 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Recordemos, ya lo dijimos, las naciones paganas que se encontraban alrededor del pueblo de Israel muchas veces esclavizaron al pueblo de Israel. Llámese los filisteos, los edomitas, los moabitas. Lo acabamos de leer, bandas armadas, dice. Ladrones. Cuando miraban que los cultivos de Israel estaba ya dando su cosecha, llegaban y se lo robaban. Miren qué tremendo. Y entonces dice que cuando muere el profeta, lo sepultaron, dice, y llegaron bandas armadas. Las consecuencias de la desobediencia del rey también trajo, además de que solamente 3 veces pudo derrotar al ejército sirio, también los moabitas llegaron a ser de las suyas. Y dice en el versículo 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aquí sucedió algo muy especial. Dice acá este versículo número 21, que cuando llegaron a sepultar a un hombre, dice que cuando aparecieron estos malvados, o sea, estos ladrones, saqueadores moabitas, el pueblo se asustó. El pánico, el terror hizo presa de los que estaban ahí. Y dice acá la palabra del Señor que arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Miren qué tremendo esto. Miren qué tremendo. Aquí hay una enseñanza que ya la vamos a tocar para que vayamos en orden, porque al final vamos a dar la enseñanza base de estos versículos que estamos hoy estudiando. El versículo número 22 dice: Asael. Este nombre Asael en el idioma hebreo se puede pronunciar Asael porque lleva H. En el idioma español también se puede pronunciar de 2 maneras, con H, o sea, Asael, o bien como J, Hazael. Entonces, aquí lo vamos a pronunciar como está escrito, Asael. Dice: Asael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, o sea, en el tiempo de el papá del rey Joás. Y entonces dice el versículo 23, mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Aquí vemos la gracia y misericordia de Dios. A pesar que el pueblo de Israel estaba desobediente, en pecado extremo, mas sin embargo, por el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y con Jacob, no los quiso destruir. Ahí vemos, como lo mencionamos, de la misericordia de Dios. Muchas veces el Señor detiene su mano. Muchas veces Él detiene su mano de juicio sobre muchos y muchas que se dedican a la maldad extrema, al pecado, y no se arrepienten tristemente. Entonces, recordemos, Dios es fiel. Dios es inmutable. Así como los dones
que Él nos concede son irrevocables. Así también sus promesas, Él las cumple en el tiempo de Él, en su santa y soberana voluntad. Entonces, aquí dice, miró el sufrir del pueblo. Esto nos recuerda el tiempo de los jueces, que dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel estaba tan afligido, oprimido en esclavitud, ya sea por los moabitas, los edomitas, los amalecitas, o por los filisteos, o por todas esas naciones, llegaba un tiempo que clamaban a Dios. La misma desesperación, la misma necesidad que ellos tenían los hacía buscar a Dios, y Dios en su misericordia se compadecía y les levantaba libertadores desde el punto de vista, o sea, caudillos militares, todo lo que narra el libro de Jueces. Entonces, Él, en su misericordia, dice acá la palabra que no los consumió. Entonces, en el versículo 24 dice, y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Versículo 25, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Aquí se cumplió la palabra que le había dado el profeta Eliseo. Debido a la desobediencia, a la falta de fe del rey Joás de Israel, solamente 3 veces pudo derrotar a Siria. Y por misericordia, el Señor permitió que las ciudades que los sirios habían tomado en tiempos del papá de Joás, él, al derrotar 3 veces a los sirios, pudo nuevamente tomar esas ciudades para el pueblo de Israel que le pertenecían a Israel. Él las pudo nuevamente tomar. Entonces, yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Este es un relato que nos deja una gran enseñanza. Y quiero que me pongas atención a lo siguiente, porque hoy el Señor puso en nuestro corazón esta enseñanza que definitivamente nos va a dar hoy el Señor y que debemos de tomar muy en cuenta. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, quiero que me pongas atención con todo nuestro corazón. Uno de los objetivos de los estudios bíblicos es precisamente eso, un estudio. Y siempre nosotros, en el tiempo que el Señor nos permite a través de esta red social y plataforma digital, tratamos la forma de ser lo más explícitos. Siempre lo hemos manifestado y lo vamos a seguir manifestando, ya que definitivamente pues las redes sociales también tienen un tiempo estipulado de límite para los que las usamos, y entonces tratamos la forma de hacerlo. Cuando nosotros estamos en la iglesia o en donde el Señor nos ha permitido ir a predicar la palabra en forma presencial, pues ya es diferente, ya disponemos de mayor tiempo, nos extendemos muchas veces debido a la necesidad de aprendizaje, pero ahí estamos. Nosotros sabemos, aquí este relato habla del rey Joás de Israel, hijo del rey Joacás. Ya dijimos que lamentablemente este rey Joás de Israel fue malo ante los ojos de Dios. Y acá nos damos cuenta de la desobediencia. Desobedeció al mandato de Dios que el profeta Eliseo, siendo portador, se lo da a conocer. Ya hemos leído qué fue lo que realmente pasó debido a la falta de fe, la falta de visión y definitivamente sin duda alguna, pensar que él podía sin la ayuda de Dios. Miren qué tremendo. Recordemos que Dios
simboliza al arquero. ¿Y por qué decimos esto? Nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, somos saetas o flechas. El arco se usa para simbolizar la protección divina, la guía y el propósito de Dios para nuestra vida. Dios es el arquero divino. ¿Y por qué decimos esto? Quiero que me acompañe rápidamente acá al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el Salmo número 7, allí en el versículo número 12, dice, versículos números 12 y 13 del Salmo número 7, dice: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios usa su arco y sus saetas, aquí lo estamos leyendo, para proteger a su pueblo de los enemigos. Nosotros nos damos cuenta que Dios afila su espada. Y lo que les dijimos, Dios tensa su arco contra los malvados. Lo acabamos de leer, por eso lo leímos. Dirección y propósito. La metáfora se utiliza se utiliza para mostrar que Dios nos guía, Dios nos dirige en nuestras vidas como saetas lanzadas hacia un objetivo específico. Y un ejemplo de este pasaje, nos damos cuenta que en los versículos que leímos, o sea, en el versículo número 15, acá lo estamos leyendo precisamente acá en el libro de Reyes, el primer libro de los Reyes. Acá lo tenemos precisamente, que estos son unas ilustraciones. ¿Y por qué? Porque el profeta Eliseo le indica al rey Joás que él iba a ser una saeta de salvación para su pueblo en contra de Siria, o sea, los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, la capacidad para usar a los creyentes. ¿Por qué decimos esto? Dios tiene el poder de utilizarnos para cumplir sus propósitos. Quiero que me acompañes al Salmo 127:4. En el Salmo 127:4, la palabra del Señor nos dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Este ejemplo de los hijos dice que son saetas de bendición. Entonces, se compara a los hijos con saetas en la mano de un hombre valiente, sugiriendo que los hijos pueden ser herramientas que Dios va a utilizar en un determinado momento. Si nosotros lo creemos de todo corazón, van a ser saetas o flechas disparadas por el arco de Dios, que va a llegar muchas veces al corazón de
algunos necesitados y de algunas necesitadas. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, te lo digo de todo corazón, tú y yo somos saetas. ¿Por qué? Porque desde el momento en que cuando tú das testimonio, cuando tú le hablas a un inconverso o a una inconversa o a un hermano o a una hermana a través de una exhortación o un consejo o una experiencia, tú estás siendo saeta de bendición. Yo estoy siendo saeta de bendición para muchos cuando hablamos de la palabra, la enseñamos. El Señor toma su arco, lo tensa y va, esa flecha, va con un objetivo preciso. Es lo que estamos haciendo a través del testimonio, a través del amor hacia los demás. Cuando le servimos al Señor en el área en que Él nos ha puesto, nosotros estamos siendo saetas o flechas de bendición. Así como el enemigo, que el Señor lo reprenda, lanza sus saetas de veneno, de suciedad, de pecado, de desobediencia a las personas, y muchas veces da en el corazón de aquellos y de aquellas que lamentablemente viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en sus vidas. Lamentablemente hace daño, pero si tú eres saeta de bendición, el Señor nos va a usar a todos. Entonces, aquí nos damos cuenta que tanto las saetas o el arco es la flexibilidad y disposición. ¿Y por qué decimos esto? El arco y la saeta es que nosotros debemos estar dispuestos a ser guiados por Dios y utilizados por Él en la forma que Él lo disponga así. Él conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y sobre las mismas Él trabaja. Entonces, enfocados en un objetivo, al igual que una saeta hacia un objetivo. Recordemos que cuando alguien usa, si es cazador, y pone la flecha, o sea la saeta, y tensa el arco. Hoy en día los arcos pues son más modernos y todo ya se pueden hacer. Yo me recuerdo que jugábamos muchas veces con arcos de bambú y todo eso, y siempre con el cáñamo que nos servía para hacer el objetivo y poníamos las flechitas ahí, nos servía. Y me recuerdo que un amiguito, un niño, tenía su arco que el papá le había hecho y lo tenía bien construido, y lanzaba sus flechas. En ese tiempo no eran venenosas ni nada, sino que unas pequeñas flechas que en la punta tenía un hulito, y ese lo lanzaba así. Entonces nosotros enfocados en un objetivo, así como lo decimos cuando una saeta se lanza hacia un objetivo, nosotros debemos de tener un propósito claro en la vida y cumplir con fe de corazón la voluntad del Señor. La saeta útil es un líder o es una líder, un ministro de Dios, una sierva de Dios que es respaldada, porque la mano de Dios está en él. Y ese es otro de las enseñanzas, porque cuando el profeta Eliseo le pone sus manos en las manos del rey, le estaba dando firmeza. Cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor es algo maravilloso. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en las manos de Dios. Y entonces nos damos cuenta acá, ya que cuando la mano de Dios está en el creyente, ya que a través de nuestro testimonio también, eso es otra de las cosas que nosotros debemos de tener. Muchos van a llegar a los pies del Señor Jesucristo. Cuando nosotros evangelizamos o damos una enseñanza bíblica, nosotros estamos siendo una saeta de bendición.
Y esa palabra es una saeta de salvación para muchos que están sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida. Entonces, Dios está dispuesto a usar sus saetas contra la enfermedad, la ruina, la depresión, contra el pecado, contra el enemigo, ya que solo Dios sabe ejercer esa presión, la distancia necesaria. Él conoce bien el viento, cuando es propicio para que llegue más lejos esa saeta. Donde Dios pone la saeta, no falla. Recordemos que la palabra de Dios nos habla en varios versículos acerca de las saetas o flechas. Hoy solamente vamos a dar lectura a varios versículos que hablan de esto debido al tiempo. Deuteronomio capítulo 32 versículo 23. Primer libro de Samuel capítulo 20 versículo 20. Segundo libro de Samuel capítulo 22 15. Salmos 7 13. Salmo 11 12. Salmo 18 14. Salmo 18 2. Salmo 45 5. Proverbios 7 23 25 18. Ahora bien, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Las naciones y las familias de la tierra están necesitados. Estamos necesitados de hombres y mujeres que sean capaces de servir de corazón a Dios, ya que a través de el servicio en la obra de Dios, principalmente cuando anunciamos el Evangelio, los hijos y las que son hijas de Dios, como creyentes, estamos llamados a ser saetas o flechas, como lo mencionamos, útiles, que Dios pueda lanzar y que acierten en el centro de la necesidad, vacío o conflicto de cada persona. Yo te hago una pregunta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, con todo mi corazón. También esa pregunta es para mí también, es para todos. ¿Estamos siendo saetas útiles? ¿Queremos llegar lejos y dar en el blanco? La Biblia nos muestra ejemplos de hombres que se dejaron usar por Dios como saetas de Dios. Un ejemplo lo podemos encontrar en Esdras. Todos conocemos quién era Esdras. Y Esdras, él tenía características muy importantes. Por ejemplo, él se dejó usar, lógicamente, por el Señor. Y fue un instrumento en las manos de Dios, lo cual está escrito en el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 1 y 28. Nos damos cuenta unos requisitos que nos muestran para saber cómo estamos. Y esto a la vez nos impulsa a tener la visión que tenía Esdras, lo que no tuvo el rey Joás cuando el profeta Eliseo le dijo: abre la ventana y mira hacia el oriente. El rey sin duda alguna le obedeció incrédulo y no puso, lo dijimos anteriormente, no puso sus ojos espirituales en el horizonte que le marcaba ese blanco, que al final era el pueblo de Siria, mientras que Esdras sí tuvo visión espiritual. Por eso le decimos que recordemos entonces esa visión espiritual, que es muy importante. Esdras, él provenía de una familia de sacerdotes, ya que él era del linaje de Aarón,
lo cual está escrito en el mismo libro de Esdras capítulo 7 versículo 2. Y una característica importante de los creyentes que hoy lamentablemente parece pasar por alto en ellos es la diligencia. ¿Y por qué decimos esto? Y poníamos el ejemplo de Esdras. Él procuraba siempre hacer lo que él sabía hacer, ya que Esdras buscaba siempre servirle de corazón, con fe genuina a Dios, ya que recordemos que él instruía a los judíos cuando empezó ya el retorno de los judíos después de haber estado en el cautiverio 70 años en Babilonia. Entonces, ¿cuántas veces evadimos nosotros a veces responsabilidades de hacer? Lo hacemos ya sea a medias o a regañadientes, ignorando que no es como nosotros queramos hacer las cosas, que no es en el tiempo del hombre ni de la mujer, que no es que como hoy tengo ganas lo voy a hacer, que porque hoy amanecí muy cansado. No, Dios conoce, por eso lo hemos mencionado, Dios conoce nuestras debilidades y fortalezas en todo aspecto, en lo espiritual, en lo terrenal, en lo físico y en lo material. Entonces Él conoce de nosotros. Entonces recordemos que es en el tiempo de Dios. Entonces, si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, de una saeta o una flecha, como punto número 1, yo te quiero compartir. Esdras puso su corazón para buscar con fe la revelación de Dios. Esdras sabía que la única manera de conocer lo que Dios tenía para su vida debía ser a través de la perseverancia, de la comunión, del agradar y obedecer a Dios. Como punto número 2, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que Esdras preparó su corazón para cumplir la ley tal y como estaba escrita. Punto número 3, Esdras enseñó al pueblo, como lo mencionábamos, y lo dice la Biblia, ahí en el libro de Esdras. Esdras le enseñó al pueblo la ley. Y hoy hay algo muy importante, que no hay algo hermoso, no hay algo que se pueda comparar cuando evangelizamos a alguien o a algunas personas. Entonces, como lo mencionábamos, Dios conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas, sabe cómo y hasta dónde podemos llegar en sus manos. Y así lo hace Dios. Dios utilizó a Esdras para dirigir el regreso de los judíos, además del restablecimiento del culto y la construcción de los muros. Fue una de las misiones que también tuvo, tal vez no tanto en cuanto a la reconstrucción de los muros, pero sí en cuanto al servicio, al culto en el templo de Jerusalén junto con Nehemías. Y recordemos este pasaje. Entonces, debido a la desobediencia del rey Joás, lamentablemente el pueblo de Israel solamente 3 veces pudo derrotar al pueblo de Siria. Si el rey Joás hubiera obedecido a lanzar las saetas o las flechas, unas 4, 5, 6, 7, no importa. Estas, lógicamente, al lanzarlas en el aire, iban a ir a dar cuando cayeran, iban a caer al suelo, iban a golpear el suelo las veces de la cantidad que hubieran sido lanzadas. Pero como solamente lanzó 3, solamente 3 veces pudo
pudo derrotar al pueblo de Siria. Y aquí hubo una gran bendición. Por eso el título de este tema: la desobediencia trae consecuencias y la obediencia trae bendición. Porque a pesar de la desobediencia del rey Joás, Dios tuvo misericordia. Cumplió Dios su palabra cuando le dijo que solamente 3 veces iba a derrotar a Siria, cuando el profeta Eliseo se lo hace saber al rey. Pero también aquí hubo algo muy importante. Cuando el acontecimiento lo leímos, que en el versículo 21, cuando dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Aquí pasa algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Esto es una enseñanza también, porque Israel era sepultado en sus debilidades y pecados, en la desobediencia. O sea, el cadáver de Israel. Mas sin embargo, al tocar los huesos de Eliseo, dice que entró vida en este muerto. O sea que Israel fue resucitado a partir de ese momento. A través, o sea, aquí hay una enseñanza a través de este acontecimiento físico. Y entonces Israel es resucitado de su condición, ya que esto nos recuerda el pasaje del libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, acerca de la visión del valle de los huesos secos. Y en este pasaje el profeta Ezequiel profetiza sobre esos huesos, y esos huesos, a través del relato, todo lo hemos leído y lo hemos estudiado, que estos huesos se juntaron y revivieron. Y así fue Israel. Resucita porque entró vida espiritual en ellos. Y lamentablemente, debido a la desobediencia del rey, solamente 3 veces en el tiempo del rey Joás pudieron derrotar a Siria. Y entonces nosotros nos damos cuenta que aquí también, a manera de complemento, cuando dice este pasaje de golpear la tierra, el disparar las flechas requirió del esfuerzo y de la puntería. Y si nos damos cuenta, el rey no hizo ningún esfuerzo, tampoco tuvo puntería, porque desobedeció. El disparar las flechas requirió de la instrucción y ayuda del profeta de Dios cuando le pone las manos sobre las manos al rey. Mira qué tremenda enseñanza que el Señor nos ha dado hoy. Es una enseñanza muy profunda, y lo dijimos al principio, debido a lo corto del tiempo que se nos concede, pero tratamos la forma de ser explícitos y explicar lo más que podamos. Entonces, a manera de complemento, el profeta Eliseo estaba y tenía la presencia de Dios. Al guiar las manos de Joás, lo reiteramos, la mano de Dios guiaba al rey Joás, a pesar de la desobediencia y la maldad de este hombre Joás, rey de Israel. Y si nos tomamos de la mano de Dios, Él guiará nuestra vida. Ya lo explicamos conforme a la enseñanza de las saetas, que nosotros somos saetas también en el arco de Dios. Si nos tomamos de la mano de Dios, Él guiará nuestra vida. Recordemos que el buen pastor
su vida da por las ovejas. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el buen pastor. Y por lo tanto, también yo te digo que muchas veces la falta de fe, la desobediencia a Dios, lo que le sucedió al rey Joás, esto trae consecuencias hoy en día también. Y entonces nos damos cuenta que hoy hay algo muy importante, la obediencia. La obediencia va a traer bendición. Y aquí definitivamente, si bien es cierto, el rey Joás fue desobediente, pero por misericordia, y aquí lo leímos, porque dice en el versículo número 23, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Lo mencionamos al principio, que Dios es fiel, lo que Él promete, lo cumple. Y por lo tanto, Él había hecho un pacto con Abraham. Y Dios era fiel. Y es fiel. Dios nos da promesas. Y siempre lo hemos manifestado. Sus promesas siempre Él las cumple. Esa promesa de amor que Él le dio al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado, se cumplió allá en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy el Señor quiere, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que seamos saetas, o sea, flechas de bendición en su arco. Que estemos dispuestos a que nuestros ojos sean espirituales, nuestros oídos y nuestra boca también. Que nuestro objetivo, cuando predicamos la palabra, cuando exhortamos a alguien, cuando aconsejamos a alguien o ayudamos a alguien, allí nosotros vamos a ser saeta de bendición para muchos. Amigo y amiga, el Señor también te puede utilizar a ti como una saeta, como una flecha de bendición para tu familia, para los que están a tu alrededor. Hoy el Señor nos habla. En aquel tiempo de este relato era la ley mosaica que estaba imperando en el pueblo de Israel. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, estamos bajo el pacto de la gracia. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria y vino a habitar en la tierra para dar su vida y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para salvarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primero, a restablecer el orden que Dios había hecho en la creación. Y luego, a salvarnos de la condenación, producto de la caída de Adán. Hoy, amigo y amiga, el Señor te habla. No le niegues la entrada a tu vida. No sabes si mañana puede ser demasiado tarde. Y no es por miedo, no es por temor, no. Nadie sabe el día en que va a morir. ¿Estamos preparados? Solamente el Señor estipula el día, la hora, el mes y la fecha en que el hombre y la mujer partirá. ¿Estamos preparados? Amado hermano, amada hermana en Jesucristo,
estamos siendo saetas, o sea, flechas de bendición, o por el contrario, no quiero ni mencionarlo. No permitamos lo que el enemigo hace, que el Señor lo reprenda, de lanzar dardos, saetas encendidas con maldad a los corazones de las personas, ¿no? Hoy, amigo y amiga, esta palabra que hoy el Señor nos ha dado es una saeta de salvación para tu vida. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, esta palabra es una saeta de bendición para nosotros, para que la recibamos de todo corazón y aprendamos la obediencia, a no dudar, a obedecerle de corazón y dejarnos utilizar por el Señor. Hoy hemos aprendido y es mi anhelo, es mi deseo que esta palabra sea de bendición para todos. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por este momento en que nos has hablado. Gracias, Señor Jesús, porque cada día nos enseñas tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy esta palabra ha quedado escrita y grabada en nuestros corazones, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser. Y que esa palabra, Señor, se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra. Yo te pido, Señor Jesús, que seamos saetas de bendición, que no seamos rebeldes, que no seamos desobedientes. El rey de Israel, Joás, a pesar que era un hombre malo, pero tristemente rehusó el ser saeta de salvación para Israel. Mas sin embargo, por misericordia, Señor, tú permitiste que derrotara a los sirios 3 veces y permitiste que el pueblo de Israel recuperara sus tierras. Cuando murió el rey Hazael de Siria y quedó al mando de ese país Ben-Hadad, su hijo, entonces el rey Joás pudo recuperar esas ciudades que había perdido su papá Joacás a manos de los sirios. Les diste todavía esa bendición, Señor, por misericordia, porque tú guardas y eres fiel al pacto que hiciste con Abraham. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida. El hombre, la mujer no depende de sí mismo. No dependemos de nosotros mismos, sino que solamente de ti, Señor Jesús, porque tu palabra dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre, la mujer que vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, tristemente no vale nada. No lo digo por ofender, sino que lo digo de corazón, Señor. Gracias por esa palabra que hoy nos has dado. Tú eres el arquero, Señor. Utilizas tu arco y nosotros somos esas saetas. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das. Gracias por nuestras familias. Y te pido con todo mi corazón por aquel y por aquella que no te conoce, que la saeta de bendición a través de tu palabra hoy haya llegado a esos corazones que no te conocen. Y que hoy, Señor Jesús, tú llegues con tu luz admirable a esas vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy ha sido un verdadero privilegio, con gozo en el Señor Jesucristo, el haber estado este tiempo con ustedes. Esta palabra es muy profunda y allá en casa tú la puedes escuchar más adelante porque está siendo grabada. Y ya con tu Biblia el Señor te va a ir dando más revelación de la palabra, más enseñanza. Pero yo te digo,
amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú eres saeta de bendición. A manera personal, yo todos los días lucho cada día por agradar al Señor. Tenemos la responsabilidad que el Señor nos ha concedido. Y lo hacemos con todo nuestro corazón y lo hacemos cada día con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. ¿Estamos siendo saetas de salvación? ¿Estamos dando en el blanco? ¿Nuestra visión está puesta en el Señor y hacer lo bueno? ¿Nuestra disposición está en servirle de corazón al Señor? Luchemos cada día por hacerlo de corazón, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. La desobediencia trae consecuencias, la obediencia trae bendición. Y hoy, si tú de corazón dejas tu vida que has llevado de desobediencia o de pecado extremo, hoy el Señor quiere llegar a tu vida. Que la luz admirable del Señor llegue a tu vida. Y que también tú, empezando ahí en tu casa, vas a ser saeta de bendición. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de el pastor general Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Ha sido un privilegio para nosotros el haberles hoy impartido esta palabra y esta enseñanza bíblica, que sabemos que es de bendición y será de bendición para los que posteriormente a través de la grabación que se ha realizado también la puedan escuchar y se puedan gozar y que podamos aprender. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, cada día seamos saetas de bendición, amigo y amiga. ¿Quieres ser tú también saeta de bendición para ti y para los tuyos? Todo corazón. Amén.